bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. En esta ocasión vamos a preparar una deliciosa ensalada de papa para estas fiestas navideñas. Y para esto vamos a ocupar papas. Aquí tengo 4 papas. Vamos a ocupar vinagre, aceite, cebolla morada de preferencia, pimienta. Vamos a ocupar la mitad de un cubito de concentrado de pollo, o si tienen caldo de pollo también pueden utilizar el caldo de pollo. Vamos a ocupar azúcar y también vamos a ocupar mostaza. Y ya cuando terminen su receta prueban de sal, si les falta pues le ponen. Y bueno, ya que tenemos aquí nuestros ingredientes, vamos al proceso. Como primer paso vamos a llevar a cocer las papas. Acompáñenme a la estufa. Por aquí ya tengo la olla, vamos a poner agua, las papas, vamos a tapar y vamos a prender, y cuando empiece a hervir bajamos el fuego a fueguito bajo para que se cocinen a fueguito bajito. Aquí ya soltó el hervor, le bajamos el fueguito y tapamos para que las papas se cocinen a fueguito bajito y no se pierda tanto líquido. Vamos a dejar aproximadamente unos 35 minutos o hasta que las papas ya estén bien cocidas. Ya que veamos que las papas se cocinaron, se van a dar cuenta porque algunas se revientan. Entonces vamos a apagar el fuego. Y muy importante este paso, hay que sacar del agua y dejar enfriar completamente para poderlas pelar, debido a que si se pone la papa caliente se va a desbaratar. Así es de que vamos a dejar que enfríe completamente para que nos salgan bien los cuadritos que vamos a ocupar. Vamos a picar la cebolla en cuadritos. Ya que la tenemos lista, vamos a reservar para cuando la vayamos a necesitar. En este refractario vamos a desintegrar el concentrado de pollo. Le vamos a poner agua caliente, aproximadamente media taza, y vamos a desintegrar bien el pedacito que es la mitad de concentrado de pollo. Y vamos a dejar a que enfríe completamente. Así es de que en este momento se están enfriando las papas y vamos a aprovechar para que también se nos enfríe el caldito. Ya lo tenemos así, vamos a reservar y esperar que enfríe. Ya que nuestras papas se enfriaron, vamos a pelarlas, vamos a quitarles el pellejito. Y así nos vamos con todas las papas que ustedes vayan a preparar. Yo aquí lo estoy poniendo en un refractario que tengo aquí al lado. Igual la otra forma también de pelarlas es con un cuchillito de esta manera, con mucho cuidado. Ya que pelamos las papas, las vamos a partir en cuadritos, en cubitos. De esta manera ya frías no se nos van a desmoronar. Como pueden ver, así vamos a hacer cubitos con todas las papas. Ya la forma en la que ustedes quieran partir, pueden ayudarse de una tablita. A mí se me facilita mucho de esta manera. Por aquí me salió un pellejito, vamos a quitárselo. Vamos a separarlos, todos los cubitos. Ya si ven uno muy grande, pues le dan un cortecito. Ya que tenemos toda nuestra papa
cortadita en cubitos. Vamos a poner el caldo de pollo. Es aproximadamente media taza de caldo de pollo. Le vamos a agregar la cebolla que tenemos picadita, cebolla morada. Le vamos a poner aproximadamente media cucharadita de cucharadita sopera de aceite. Vamos a ponerle también aproximadamente una cucharadita cafetera de vinagre. Le vamos a poner una cucharadita cafetera, un poquito menos de mostaza. Le vamos a poner un poquito menos de una cucharadita cafetera de azúcar. Le vamos a poner pimienta negra molida. Y vamos a mezclar muy bien todo esto. Vamos a procurar que nuestros cubitos se impregnen. Si los vemos unidos hay que separarlos. Le vamos a poner un poquito más de vinagre. Aproximadamente por todo como una cucharada y media de vinagre. Y le voy a poner un poquito más de mostaza. Quiero mostrarles cómo va a quedar la textura. Ahí le puse aproximadamente una cucharada cafetera. Quiero mostrarles cómo va a quedar la textura. Ya saben, también depende de la cantidad de papas que vayan a utilizar. Ustedes pueden ver aquí la textura. Todo se ve impregnado y tiene que quedar un colorcito así amarillito. También muy importante, prueben. Va a ser a su gusto y le pueden poner de los ingredientes el que más les guste. Si les gusta que les dé un sabor más dulce, más saladito, va a ser a su gusto. Así es de que, bueno, aquí pueden ver, esta es la textura. Esta ensalada es una delicia para acompañar su pavo, su carne que vayan a preparar. Es una muy buena opción como guarnición. Así es de que, bueno, vamos a servir el plato de presentación. Y así quedó nuestra deliciosa ensalada de papa, perfecta para acompañar sus platillos en esta Navidad. Felices fiestas y nos vemos en la próxima receta. Bye.